Este podcast se le va a hablar sobre Yucatán independiente, el papel de Andrés Quintana Roo y la separación de la península. En el siglo XIX, Yucateco se caracterizó por dos intentos de separación de México. En el año de 1823, 1824 y 1840 a 1848, debido al centralismo, influenciados por el legado independiente de Andrés Quintana Roo. La primera separación fue muy corta, ya que se fue integrándose a la separación, ya abarcando la segunda, fue más larga, ya que se vio afectada por la guerra casta y la intervención central, resultados en la reconciliación al final Yucatán y México tras negociaciones. El equipo está conformado por Fernando Adrián Pech Alvarado, Zuria Mayrani Morales López, Jiré Hernández Lechuga, Mía Paola Suárez y Alan Morán Aguilar. El primer punto, que es Andrés Quintana Roo, su legado en la independencia y su influencia política independentista yucateca, lo vamos a presentar Zuria Mayrani Morales López y Alan Morán. Para esto hay que saber quién fue Andrés en la independencia de México. Andrés eligió Quintana Roo. Nació el 30 de noviembre de 1787 en Mérida, Yucatán. Fue un abogado, poeta y político novohispano, insurgente en el proceso de la independencia de México, diputado con el Congreso de Chilpancingo. ¿Y qué papel desempeñó Andrés Quintana Roo en la península de Yucatán tras la independencia de México? El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente fue quien hizo la Declaración de la Independencia en 1813. Redactó el manifiesto al país como motivo de la Declaración de Independencia el 28 de septiembre de 1821. Su vida tuvo marcas de acontecimientos constituyentes e importantes. Legado de la independencia. Ideólogo de la insurgente, escritor clave en la Pragonola independencia, semanario patriótico americano, congresista fundamental, presidente del Congreso de Chilpancingo y redactor del acta solemnino de independencia, constructor del Estado. Participó actualmente en organización política post-independencia, del defensor liberal de federalista. Sus principios influyeron en la versión del Estado. Inspiración del liberal, referente para los ideas yucatecos autonomistas, semilla de centralismo. Su federalismo generó desconfianza hacia el centralismo. Prestigio yucateco. Su prominencia nacional realzó la importancia de la región. Devente posterior, su legado influyó en las discusiones sobre la organización del Estado durante las separaciones. La primera separación de Yucatán de México es un episodio fascinante en la historia de la región. En este periodo, Yucatán se separó de México y se incorporó a la recién formada República Federal. Pero, ¿qué llevó a los yucatecos a tomar esta decisión? Después de la independencia de México, en 1821, el país se encontraba en un proceso de reorganización y definición de su estructura política. El sistema de gobierno centralizado
heredado de la época colonial, estaba en la crisis. Los líderes políticos y los ciudadanos de Yucatán comenzaron a cuestionar la autoridad del gobierno central y a buscar una mayor autonomía para su región. La situación en Yucatán era cada vez más tensa, la economía estaba en declive y la agricultura estaba sufriendo y la población estaba descontenta con la falta de atención del gobierno central. Los líderes políticos de la región comenzaron a hablar de la necesidad de una mayor autonomía y de la creación de un gobierno más descentralizado. Los yucatecos se sentían marginados y excluidos del proceso de toma de decisiones en el gobierno central. La concentración del poder en la capital del país les parecía injusta y les hacía sentir que sus necesidades y preocupaciones no eran tomadas en cuenta. El descontento con el centralismo se convirtió en un sentimiento generalizado en la región. Falta de representación en el gobierno central y la falta de inversión en la región fueron algunos de los factores que contribuyeron al descontento de los yucatecos. La situación se volvió cada vez más insostenible y los líderes políticos de la región comenzaron a hablar de la necesidad de una separación de México. En este contexto, los líderes políticos y los ciudadanos de Yucatán comenzaron a buscar una mayor autonomía para esta región. La idea de una república federal en la que los estados tuvieran una mayor libertad y poder de decisión les parecía atractiva e interesante. La separación de Yucatán de México se convirtió en una opción cada vez más viable. La búsqueda de autonomía fue un proceso lento y difícil. Los líderes políticos de la región tuvieron que convencer a la población de que la separación de México era la mejor opción para Yucatán. La idea de una república federal se convirtió en un tema de debate en la región y muchos ciudadanos comenzaron a verla como una solución viable. En 1823, Yucatán se separó de México y se declaró una república independiente. La decisión fue tomada por los líderes políticos y los ciudadanos de la región que estaban convencidos de que esta era la mejor manera de asegurar su autonomía y un mejor futuro para ellos. La separación de Yucatán fue un proceso complejo y difícil. Los líderes políticos de la región tuvieron que enfrentar la oposición del gobierno central y de algunos sectores de la población que se oponían a la separación. Sin embargo, la mayoría de la población apoyó la decisión y se unió para defender a la autonomía de Yucatán. Sin embargo, la separación de Yucatán no fue una decisión definitiva. En 1824, la región se incorporó a la recién formada República Federal de México. La República Federal se caracterizaba por un sistema de gobierno descentralizado, en el que los estados tenían una mayor autonomía y poder de decisión. La incorporación de Yucatán a la República Federal fue un proceso lento y difícil. Los líderes políticos de la región tuvieron que negociar con el gobierno central para asegurar que la región tuviera una mayor autonomía y poder de decisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeras y compañeros. Yo les hablaré sobre la separación de Yucatán, que fue en 1840 a 1848, que fueron los factores que llevaron la declaración de independencia. Vamos a entrar un poco en contexto que es la segunda separación de Yucatán, que fue un periodo crucial en la historia de México y particularmente del suroeste del país, entre los años 1840 y 1848, que fue la península de Yucatán vivió una etapa de conflicto político, económico y militar, que culminó en declaración de su independencia del gobierno central de México. Para comprender mejor la separación, es necesario recordar que Yucatán ya se había separado brevemente en 1823, aunque se reincorporó poco después. Sin embargo, los problemas entre Yucatán y el gobierno mexicano nunca se resolvieron del todo. Durante la década de 1830 y principios de los 40, esos conflictos volvieron a surgir con fuerza por diversas razones que vamos a analizar ahorita mismo. Bueno, vamos a entrar ahora sobre qué es el centralismo y la abolición del federalismo. Que uno de los principales factores fue el cambio de sistema político en México.
En 1835, el gobierno mexicano, bajo el mando de Santa Anna, abolió el sistema federalista e impuso una reputación centralista. Eso significó que los estados perdieron su autonomía y quedaron sujetos al poder central de la Ciudad de México. Para Yucatán, esta fue inaceptable. La región tenía una identidad propia, una economía relativamente independiente y fuertes vínculos comerciales con Europa y Cuba. La imposición del centralismo fue vista como una amenaza a su autonomía y a sus intereses económicos. Yucatecos defendían la idea de gobierno local, con capacidad de decisiones y sus propios asuntos. Bueno, ahora hablaremos sobre la economía y el comercio internacional. Bueno, otro factor importante fue la economía. Yucatán tenía una economía basada en los productos de Henneken y otros productos agrícolas, los cuales exportaban principalmente a Europa y Estados Unidos. Las políticas económicas del gobierno centralista dificultaban ese comercio, imponiendo impuestos y controles que perjudicaban los intereses yucatecos más que nada. Además, la lejanía geográfica entre Yucatán y la capital del país hacía que muchas decisiones tomadas en el centro no respondieran a las necesidades reales de la península, ignorando totalmente sus pedidos, ya que para ellos no era tan importante o era algo que debían darle importancia de alguna manera, aunque pues claramente estuvo mal. Bueno, ahora vamos por la parte de la guerra contra Texas y la falta de apoyo por parte del apoyo del gobierno mexicano. Bueno, durante ese periodo México también enfrentaba la independencia de Texas y posteriormente la guerra contra Estados Unidos. En varias ocasiones el gobierno mexicano exigió recursos y soldados de Yucatán para contribuir a esos conflictos y resolverlos. Pero desde la perspectiva yucateca, esos conflictos no eran suyos y se sentían que estaban siendo obligados a pagar un alto costo por decisiones ajenas, por decisiones que ni siquiera les pertenecían para nada. Además, cuando Yucatán enfrentó los problemas internos como conflictos con grupos indígenas, el gobierno central no brindó ayuda. Esto aumentó el sentimiento de abandono y el descontento, ya que la inseguridad había aumentado. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la resistencia de los mayas y el inicio de la guerra de las castas. Bueno, hacia finales de esa etapa, en 1847 comenzó la llamada de Guerra de Castas, una rebelión de pueblos mayas contra los criollos y mestizos que controlaban la península. Esa guerra debilitó gravemente Yucatán, que se encontraba dividida internamente y sin apoyo externo, ya que ella había decidido estar separado, pero eso claramente se vio perjudicada. Y bueno, desesperado por la magnitud del conflicto, el gobierno yucateco buscó apoyo de México, incluso ofreciendo incorporarse a ayuda de cambio militar, ya que se dio cuenta que si seguía así posiblemente pasen cosas que no quería que sucedieran, que iba a ser empeorar el caos y a tener problemas más graves, y prefirió evitarlos. Bueno, vamos por la parte final, que es la declaración de la independencia de Yucatán, cuando ya finalmente se logró independizar completamente sin ayuda de nadie. Bueno, en 1841, como respuesta a todos esos problemas, Yucatán proclamó oficialmente su independencia del gobierno mexicano. Creó su propia constitución, su propia bandera y buscó mantener relaciones internacionales independientes incluso con Estados Unidos y Francia.
Durante varios años, Yucatán funcionó como república prácticamente autónoma. Sin embargo, los conflictos internos y la necesidad de apoyo ante la guerra de castas obligan a los líderes yucatecos a negociar recuperación al país. Finalmente, en 1848, Yucatán volvió a integrarse oficialmente a México, aunque conservó por algún tiempo ciertos privilegios y alto grado de autonomía. La influencia de la Guerra de Castas de 1847 a 1901. La Guerra de Castas fue un conflicto social y étnico en la península de Yucatán, donde los pueblos mayas se levantaron contra el dominio de las élites criollas y mestizas. Este conflicto dividió gravemente al estado de Yucatán por varias razones. El primer punto es por la inestabilidad interna, pues la guerra causó un alto número de muertes, desplazamientos y la pérdida de control de grandes territorios por parte del gobierno yucateco. Otro punto sería la crisis económica, pues la actividad económica, sobre todo la agrícola y comercial, se paralizó en muchas regiones, afectando tanto a los mayas como a los élites. El siguiente punto sería la pérdida de autonomía, pues Yucatán en distintos momentos había buscado la independencia autónoma del gobierno central mexicano. Se vio forzada a pedir ayuda para sobrevivir. También la intervención del gobierno central mexicano, pues ante la gravedad del conflicto, las autoridades de Yucatán solicitaron un apoyo del gobierno central mexicano. En 1848, el gobernador Miguel Barbachano pidió a un militar a cambio de registrarse oficialmente a México, renunciando a la independencia de Yucatán que había proclamado en distintas ocasiones. También otro punto sería el gobierno mexicano que envió tropas para combatir los mayas rebeldes, pues lo que marcó el regreso definitivo de Yucatán al control nacional. Una de las consecuencias de la reincorporación de Yucatán a México sería la pérdida de soberanía, porque pues Yucatán dejó de una entidad autónoma y quedó plenamente integrada a la República Mexicana bajo la Constitución de 1857. También sería la mayor presencia militar federal, pues el ejército mexicano se mantuvo en la región durante muchos años para contener la rebelión indígena. Las negociaciones con el gobierno mexicano también son las negociaciones entre Yucatán y el gobierno mexicano fueron complejas y reflejaron intereses mutuos, pues Yucatán buscaba una protección y recursos para mantener el orden frente al levantamiento maya. El gobierno mexicano exigía lealtad y control político sobre el territorio. A cambio de la reincorporación se ofrecieron garantías respecto a ciertas estructuras políticas locales, aunque con todo el tiempo fueron disminuyendo. También hubo consecuencias económicas como el control de puertos y la recaudación de impuestos que terminaron en manos del gobierno central.